Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Solo lo inspirado es digno de ser creído, obedecido y temido. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología. Y continuamos con la nueva serie titulada Bibliología, compartiendo el segundo tema de esta serie, el canon bíblico. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, buenos días, estimado oyente, gracias por escucharnos. Deseamos con este programa de hoy edificar su vida en la poderosa y preciosa palabra de Dios. Le recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal en YouTube. Usted escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí podrá encontrar y escuchar los programas que emitimos en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Lo puede hacer en cualquier horario. Así que, querido oyente, usted lo puede también recomendar a otros para que se edifiquen en la palabra del Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿por qué en esta serie dedicada a la bibliología consideró necesario tocar el tema del canon bíblico? Digamos, Oscar, que era un tema ineludible en esta serie, porque sencillamente nosotros no podemos hablar de la Biblia sin saber o entender cuáles son los libros que en verdad componen la Biblia y también pues cuáles no hacen parte de la Biblia. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Bueno, ya que el tema de hoy es el canon bíblico, entonces, pastor, definamos qué es el canon y sobre todo qué significa la palabra canon. Bueno, de una forma sencilla se puede definir el canon bíblico de la siguiente manera. El canon de la Biblia es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Así que, estimado oyente, cuando usted escucha a un predicador hablar del canon, está haciendo referencia a los libros inspirados por Dios. La palabra canon deriva del griego canon, con K, que significa caña o vara, o también norma o medida. Esta palabra canon en griego viene a su vez de cané en hebreo, que se utilizaba a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en un buen estado. Por extensión pasó a significar la norma recta de los libros inspirados por Dios. Bueno, pastor, ¿cuántos libros tiene la Biblia según el canon bíblico? La Biblia, según el canon bíblico, está compuesta por 66 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 39 y en el Nuevo Testamento tenemos 27. ¿Por qué es importante que un cristiano conozca sobre el canon bíblico? Yo creo que es vital que todo cristiano conozca sobre el canon bíblico y no debemos, Oscar, subestimar en lo más mínimo este asunto, porque las palabras de las Escrituras son las palabras por las cuales todos los cristianos nutrimos nuestra vida espiritual y nuestra fe. Y es por eso que desde el Antiguo Testamento, pues nosotros leemos que Moisés le decía lo siguiente al pueblo de Israel, Deuteronomio 32:47, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Interesante ese versículo, de las palabras de Dios depende su vida. Bueno, pastor, ¿y qué pasaría si añadiéramos o si le quitamos o sustrajéramos a las palabras de Dios? Bueno, hacer eso tendría consecuencias lamentables. Añadir o sustraer de las palabras de Dios sería impedir que el pueblo de Dios le obedezca
plenamente. ¿Por qué? Porque los mandamientos que se sustrajeran, que se le quitaran o que se eliminaran, entonces pues no los conocería el pueblo de Dios y por tal razón la gente no los podría cumplir, pues porque no los conoce, ¿cierto? Y por el otro lado, si se le añadiera a las palabras de Dios otras palabras, lo más probable es que se terminaría exigiéndole al pueblo de Dios cosas adicionales que Dios no ha ordenado. Así, entonces Moisés le escribió al pueblo de Israel, Deuteronomio 4:2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Con lo dicho hasta aquí podemos concluir que el estudio del canon bíblico es muy importante para todo cristiano. Así es, Oscar, todo cristiano debe conocer cuáles libros pertenecen o son sagrada escritura y cuáles no lo son, aunque tengan quizás alguna información histórica o que sea valiosa para el creyente. Por eso yo comparto lo que dice el teólogo Wayne Grudem. Él dice así: la determinación precisa del alcance del canon de la Biblia es por consiguiente de suprema importancia. Para confiar y obedecer a Dios absolutamente debemos tener una colección de palabras de las que estemos seguros que son las propias palabras de Dios para nosotros. Si hubiera alguna sección de la Biblia respecto a la cual tendríamos duda de si son palabras de Dios o no, no consideraríamos que también tienen autoridad divina absoluta y no confiaríamos en ellas tanto como confiaremos en Dios mismo. Aquí surge una pregunta: ¿cómo se definió el canon del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cuáles son las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Bueno, en el canon o libros del Antiguo Testamento se fueron dando en la medida que la historia del pueblo de Israel pues se fue dando, se fue desarrollando. Y las primeras palabras escritas que quedaron registradas y que hicieron parte del canon bíblico fueron los 10 mandamientos. Y a mí me parece que es precioso que así sea, pues eso muestra la supremacía de Dios en lo que nosotros llamamos sagradas escrituras. Éxodo 31:18 dice así: y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Éxodo 32:16 dice: tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Deuteronomio 4:13 dice: el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Deuteronomio 10:4 dice: en esas tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en la asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Vemos que claramente el que escribió los 10 mandamientos fue Dios mismo. Aparte de lo que Dios mismo escribió en los 10 mandamientos, ¿qué otras palabras se consideran las palabras de Dios? Bueno, la colección de palabras absolutamente autoritativas de Dios fue creciendo en tamaño, fue creciendo en extensión, en la medida que la historia del pueblo de Israel pues se fue desarrollando. El mismo registro bíblico nos cuenta cómo se fue dando ese desarrollo. Por ejemplo, Oscar, Moisés mismo escribió palabras adicionales que se debían depositar junto al arca del pacto. Se lo leo, Deuteronomio 31:24 al 26. Dice así: Moisés terminó de escribir en un libro, ¿sí? Escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. Bueno, aquí la referencia inmediata es evidentemente al libro de Deuteronomio, pero otras referencias a escritos de Moisés indica que los primeros 4 libros del Antiguo Testamento también los escribió Moisés, no solo Deuteronomio, sino Génesis, Éxodo, Levítico y Números. El Pentateuco. Lo conocemos así, el Pentateuco. Éxodo 17:14 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Éxodo 24:4 dice: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Éxodo 34:27 dice: el Señor le dijo a Moisés:
pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Número 33:2. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Deuteronomio 31:22. Entonces Moisés escribió ese cántico aquel día, y vemos continuamente esas referencias a que Moisés escribía lo que el Señor quería que él escribiera. Adicionalmente a las palabras escritas por Moisés, ¿qué otras palabras son consideradas las palabras de Dios? Bueno, después vemos que Josué y otros también en Israel, por lo general los que ejercían el oficio de profeta, escribieron palabras adicionales de Dios y fueron recibidas por el pueblo de Israel como tales. O sea, el pueblo de Israel entendía que era la palabra de Dios. Primer libro de Samuel 10:25 dice: a continuación Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Primer libro de Crónicas 29, versículos 29 al 30 dice: todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Jeremías 33 dice: así dice el Señor, el Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Así que vemos en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel cómo el Señor guió a hombres, generalmente profetas, a escribir lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy el canon bíblico dentro de teología pura teología. Pastor Ángelo, otro aspecto que es necesario revisar dentro de este tema sobre el canon bíblico son los libros llamados apócrifos. ¿Qué es la literatura apócrifa y qué libros la componen? La literatura apócrifa es literatura hebrea que los ancianos judíos tradujeron del idioma hebreo al griego y fue consignada dentro de la Septuaginta, o la edición o la versión de los 70. Esta inclusión de la literatura hebrea al griego no le da autoridad de libros inspirados por Dios, sino que hacían parte de la literatura que los judíos consideraban valiosa. Los libros apócrifos incluyen los siguientes escritos: Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, Sabiduría de Salomón, que no es el libro de Proverbios, Eclesiástico, que no es el libro de Eclesiastés, Barut, incluyendo la epístola de Jeremías, el Cántico de los tres jóvenes santos, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y Primera y Segunda de Macabeos. Estos escritos no se hallan en la Biblia hebrea, pero se incluyeron en la Septuaginta, pero repito que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, que usaban muchos judíos que hablaban griego en el tiempo de Cristo. ¿Cómo sabemos que los libros que se llaman apócrifos no son libros inspirados por Dios? Esa es una buena pregunta, Oscar. En el Nuevo Testamento no tenemos ningún registro de disputa entre Jesús y los judíos sobre la extensión del canon del Antiguo Testamento. Evidentemente había pleno acuerdo entre Jesús y sus discípulos por un lado, y los dirigentes judíos y el pueblo judío por otro, de que las adiciones al canon del Antiguo Testamento habían terminado, habían cesado después del tiempo de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este hecho queda confirmado por las citas del Antiguo Testamento que hacen Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Según un conteo, Jesús y los autores del Nuevo Testamento citan varias partes de las escrituras del Antiguo Testamento como divinamente autoritativas más de 295 veces, que es el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, pero ni una sola vez citan como divinamente autoritativa alguna afirmación de los libros apócrifos ni de ningún otro escrito. Pues la ausencia de esas referencias a otra literatura como divinamente autoritativa y la extremadamente frecuente referencia a cientos de lugares del Antiguo Testamento como divinamente autoritativos, pues da, digamos, una fuerte confirmación al hecho de que los autores del Nuevo Testamento concordaban en que se tomaba el canon establecido del Antiguo Testamento, ni más ni menos, como las mismas palabras de Dios. O sea, ellos tenían
o sea, mucha claridad cuáles eran los libros que pertenecían al Antiguo Testamento. ¿Qué se puede decir entonces en cuanto a los libros apócrifos incluidos en el canon por la Iglesia Católica Romana, pero excluida del canon por el protestantismo? Lo que podemos decir al respecto es que los mismos judíos, de quienes provienen los libros sagrados y también de quienes provienen los libros no sagrados, pues nunca aceptaron los libros apócrifos como si fueran las escrituras, las sagradas escrituras. Pero sí hay que aceptar que en toda la historia temprana de la iglesia, pues hubo una opinión como dividida en cuanto a si deberían ser parte de las escrituras o no. Pues ciertamente la evidencia cristiana más temprana va decididamente en contra de considerar los libros apócrifos como escrituras. Pero el uso de los apócrifos gradualmente aumentó en algunas partes de la iglesia hasta el tiempo de la Reforma. El hecho de que Jerónimo incluyó estos libros en la traducción de la Vulgata Latina en el 404 después de Cristo, pues dio respaldo a esa inclusión. Aunque el mismo Jerónimo dijo lo siguiente, que esos libros no eran libros del canon bíblico, sino que meramente eran libros que podrían pertenecer a la iglesia, que eran útiles y que eran provechosos para los creyentes. Vea, el amplio uso de la Vulgata Latina en siglos subsiguientes pues garantizó su continua disponibilidad, pero el hecho de que estos libros no tuvieron el original hebreo que los respaldara, y su exclusión del canon judío, así como la falta de citas de ellos en el Nuevo Testamento, llevó a muchos a verlos con suspicacia y a rechazar su autoridad. O sea, por eso los reformadores no los consideraron libros inspirados por Dios. ¿En qué momento de la historia la Iglesia Católica hizo oficial la inclusión dentro del canon a los libros apócrifos? Eso fue hasta 1546, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica Romana oficialmente declaró que los libros apócrifos eran parte del canon, con excepción de Primera y Segunda de Esdras y la oración de Manasés. Es significativo que el Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana a las enseñanzas de Martín Lutero y de la Reforma Protestante, que se extendía rápidamente, y los libros apócrifos pues contenían ese respaldo para la enseñanza católica de las oraciones por los muertos y la justificación por fe más las obras y no por la fe sola. Entonces, al ratificar a los apócrifos como dentro del canon bíblico, los católicos romanos podían sostener que la iglesia sí tenía la autoridad de declarar una obra literaria como escrituras, en tanto que los protestantes habían sostenido que la iglesia no puede hacer algo, que la iglesia no tiene esa autoridad de considerar o decir esto es escritura o no, sino que la iglesia solo puede reconocer lo que Dios ya ha hecho que se escriba como sus propias palabras. O sea, la iglesia lo único que hace es darse cuenta, sí, esas son las palabras de Dios. ¿Por qué los escritos de los apócrifos no se deben considerar como parte de las escrituras? Bueno, hay 4 razones que creo yo tienen mucho peso. Y la primera de ellas es que ninguno de estos libros afirma tener la misma clase de autoridad que sí tenían los escritos del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos se muestra como autoridad. Número 2, los judíos, de quienes ellos se originaron, no los consideraban palabras de Dios. Los propios judíos que conocían su literatura nunca consideraron estos libros como inspirados por Dios. Número 3, ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraban escrituras a estos libros. Y número 4, estos libros contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia. Para mí son suficientes razones para no considerar a los libros apócrifos como libros inspirados por Dios. Inclusive en las Biblias de edición católica vienen agrupados al final del Antiguo Testamento y los llaman los libros deuterocanónicos, o sea, del segundo canon. Del segundo canon, mostrando que no estaban en el primer canon, ¿no? Revisemos ahora a continuación cómo se desarrolló el canon del Nuevo Testamento. Bueno, el desarrollo del canon del Nuevo Testamento empieza con los escritos de los apóstoles, pues porque fue primordialmente a los apóstoles a quienes el Espíritu Santo les dio esa capacidad, y solo a ellos, ¿no? Toca que aclarar.
a los apóstoles de recordar con precisión las palabras y las obras de Jesucristo, con el propósito de escribirlas e interpretarlas correctamente para las generaciones subsiguientes. ¿Cómo sabemos que los apóstoles o que a los apóstoles el Señor los dotó con el Espíritu Santo para que escribieran sus palabras? Porque la Biblia lo dice, o sea, en el mismo registro del Nuevo Testamento aparece. En Juan 14:26, Jesús les prometió a sus discípulos un poder sobrenatural a los apóstoles para que recordaran y escribieran sus mismas palabras. Dice, pero el Consolador, Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Hará recordar a quiénes? Pues a los apóstoles, a los que caminaron con él, ¿cierto? De modo similar, Jesús prometió más revelación de verdad de parte del Espíritu Santo cuando les dijo a los discípulos en Juan 16:13 al 14 lo siguiente. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará conocer a ustedes. Vean, en estos versículos a los discípulos se les está prometiendo dones asombrosos que los capacitarían para escribir las Escrituras. El Espíritu Santo les enseñaría toda la verdad, les haría recordar todo lo que Jesús había dicho y los guiaría a toda la verdad. Eso se cumplió, pues, con la escritura que hicieron los apóstoles. ¿Todas las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas por los apóstoles? Podríamos decir que casi todos los libros. Así que tenemos pues la mayor parte del Nuevo Testamento en el canon debido a la autoridad directa de los apóstoles. Esto incluiría Mateo, Juan, Romanos hasta Filemón, o sea, todas las epístolas paulinas, Santiago, también lo tenemos allí, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Esto dejaría 5 libros que no fueron escritos por apóstoles, que serían Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos y Judas. Estos 5 libros sí no fueron escritos por apóstoles. Pero fueron personas muy cercanas a ellos. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cómo la iglesia primitiva distinguió estos libros como inspirados por Dios si no los escribieron los apóstoles, los últimos que usted refirió? Bueno, los detalles del proceso histórico por el cual la iglesia primitiva llegó a contar estos libros como parte de las Sagradas Escrituras son escasos, pero Marcos, Lucas y Hechos se reconocieron muy temprano, probablemente debido, como usted decía, Oscar, a esa cercanía, a esa íntima asociación de Marcos con un apóstol, que era el apóstol Pedro, y la cercanía que tenía Lucas, que es autor del Evangelio y también del libro de los Hechos, esa cercanía que él tenía con el apóstol Pablo. De modo similar se aceptó Judas, evidentemente en virtud de la conexión del autor con Santiago, eso lo dice Judas 1, y el hecho de que este hombre era hermano de Jesús, por eso se aceptó su autoridad como si fuese un apóstol. ¿Y cómo se reconoció la carta a los hebreos para aceptarla como canónica? Bueno, la aceptación de Hebreos como un libro canónico la promovieron muchos en la iglesia en base a que se daba por sentada su autoría paulina. Pero desde los primeros tiempos hubo otros que rechazaron la autoría paulina a favor de una u otra de varias sugerencias. Orígenes, que murió alrededor del 254 después de Cristo, él menciona varias teorías de autoría y concluye lo siguiente: pero quien en realidad escribió la epístola, solo Dios lo sabe. O sea, él dice, pues no se sabe. Bueno, en últimas, más bien las cualidades intrínsecas del libro mismo le mostraron a la iglesia que realmente Hebreos son la palabra de Dios. Cualquiera que lea Hebreos se dará cuenta que es un libro inspirado por Dios. Con todo lo visto hasta aquí sobre el canon bíblico, ¿qué debemos tener en cuenta los cristianos? Bueno, permítame citar la frase con que iniciamos el programa de hoy. Solo lo inspirado es digno de ser creído, obedecido y temido. Y a mí me parecen muy sabias las palabras de Martín Lutero. Él dijo lo siguiente: los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con lo divinamente inspirado. Debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles, manteniéndonos en actitud humilde a sus pies,
al escuchar sus enseñanzas. En esta época tempestuosa no quisiera que los que leen mi libro le dedicaran los momentos que de otra manera usarían para la lectura bíblica. Y si el gran reformador dijo eso, me parece que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en esta época donde hay muchos escritores que dicen que el Señor les ha revelado nuevas doctrinas o nuevas enseñanzas para la iglesia, lo cual es una completa herejía. Y permítame cerrar con esto. Si Dios se reveló en un libro, es porque quiere que lo leamos. Lea la Biblia, estimado oyente. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia. Es el Viernes de la Familia, donde continuamos con la nueva serie 10 retos para los padres del siglo XXI, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.